Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos a Imagen de Trabajo. Este es el programa del Sindicato Argentino de Televisión. Te decía el programa pasado que a este nos íbamos a dedicar a hablar justamente de lo que sucedía la semana pasada. Este paro de actividades donde se demostraba el descontento, ¿no?, que genera el presidente Javier Milei. Tengo en la mesa dos referentes, además, recontra reimportantes del sindicalismo. Jorge Sola, gracias por estar con nosotros. A ustedes. Susana Benítez, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Bueno, empiezo por vos, Jorge. Dale. Bueno. Porque, a ver, fue un paro que vos prendías la tele o escuchabas la radio. Según donde lo escuchabas, decías, alto acatamiento, qué bueno el paro, mirá qué bien. Otro era, no hay nadie, la gente tiene que ir a trabajar, los negocios estaban abiertos, no pasó nada. ¿Cuál es el balance? En principio, digamos, para nosotros fue un paro realmente efectivo, más allá de las miradas subjetivas que cada uno quiera plantear. Por supuesto, de parte del gobierno, algunos medios oficialistas planteaban, digamos, que nada hubiera sucedido y que era una medida que ya estaba agotada en el tiempo. Para nosotros fue precisamente que tanto el gobierno, a quien va dirigido el reclamo, tuviera que hablar de todo el día sobre la medida de fuerza. Una medida de fuerza que tenía un sentido, poner en escena y en superficie los reclamos que estamos teniendo y que lo volcamos en un documento. Eso para nosotros fue fundamental, todo el tiempo hablando. Luego los resultados siguen siendo los previos al día del paro. O sea, nosotros decimos, hay un reclamo por hacer, y esto y para eso necesitamos mesas de diálogo para poder solucionarlo. No digo que tengamos la solución, pero sí tienen que escuchar los reclamos que tenemos. La pérdida de poder adquisitivo, la caída del empleo, la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores jubilados. La respuesta fue precisamente, digamos, una devaluación al viernes siguiente, un dato de inflación del 3,7%, que pisa aún más todavía el poder adquisitivo. Que sigue siendo no representativa, ¿no? Recordemos. Claro, sí, exactamente. Todavía estamos midiendo con valores del año 2004. Y que efectivamente, digamos, pone en evidencia que el proyecto que entró en su supuesta fase 3, todavía no estamos entendiendo cuáles fueron la fase 1 y la fase 2. Parece un plan, pero no sabemos hacia dónde vamos. Y esa incertidumbre se genera en el espacio en el que nosotros representamos, que son la de los trabajadores formales e informales, que son los que quieren ser trabajadores formales, y en la producción y el desarrollo. Los que quieren invertir en producción todavía no tienen un dato relevante. Hoy es un éxtasis financiero, pero es financiero. Totalmente. Nada más. Nada más. Nada más. Y definitivamente eso es lo que pusimos en escena otra vez durante estos últimos 15 meses. Lo hicimos en muchas oportunidades por actividades, sumándonos a movilizaciones que hacían los estudiantes, los jubilados, los derechos humanos. Y otra vez lo hemos puesto en escena diciendo, a nosotros nos falta que nos den respuestas sobre qué vamos a hacer con la pérdida de puestos de trabajo, con la caída del poder adquisitivo y un dato no menor, ¿hacia dónde va el país? Bueno, esa es la pregunta que nos hacemos todos. Todavía me parece que ni siquiera el gobierno lo tienen claro, o al menos tienen claro que solamente va para el 10% de la Argentina. El 80, el 90% de la Argentina estamos tecleando, ¿no? Sí, claro, bueno. El cuento de las ranas. Digo, la noticia que parece haber despertado una algarabía fenomenal en los funcionarios, a los laburantes significó que el día anterior, vuelvo a insistir, una inflación que se suponía que iba a estar en el 1%, está en el 3,7%, estamos en valores de cuando el ministro era Guzmán, es decir, Exacto. Estamos hablando de un gobierno anterior, y después una devaluación del 10% que evidentemente va a ir a los precios, al menos en todo lo que es energía, que está dolarizado, y combustible va a ir. La respuesta que nos han dado es, bueno, más pobreza para los que menos tienen. Y sí, otra vez esto, la fiesta y la algarabía financiera, porque lo que ha subido, como suele decir, y lo voy a entrecomillar porque no es palabra mía, como pedo de buzo, que dijo el presidente, lo que sube son las acciones y los bonos, que es un juego en el que el trabajador no interviene. No. O sea, lo que necesita un trabajador es tener su trabajo y cobrar un buen salario y buenas condiciones. Bueno,
todavía estamos a la espera de que eso suceda. Bueno, el anuncio del viernes fue además también una noticia que llegó a distintas provincias de la Argentina. Me consta, por ejemplo, una de ellas, Neuquén, en donde, por ejemplo, los alimentos no estaban en las góndolas, donde los precios estaban a $1 de 1.500, aún estando con una banda de 1.000 a 1.400, que ni siquiera estaba operativa porque empezaba recién este lunes, yo estoy hablando del fin de semana. Entonces era como otra vez una patada a la economía del laburante, la economía del jubilado, que en realidad es el que más está reclamando, porque no podés estar hablando de una jubilación de 300.000 pesos. No existe poder vivir con ese dinero en la Argentina. No existe. Eso es tal cual, pero un dato aún más relevante. Todas las paritarias que se firmaron se hacen bajo la amenaza de que nada podrá ser homologado si está por encima del 2% o del 1,5%. Bueno, los que logramos firmar paritarias más o menos acorde a la inflación, nos encontramos con que la que se tenía prevista para abril fue el doble de lo que se tenía previsto. Si ustedes miran el relevamiento de expectativa de mercado del Banco Central, que era lo que miramos como para saber qué viene a futuro, ninguno hablaba de un 3,7. No. Bueno, y estamos hablando de que pasó marzo, ahora viene abril, mayo, que se supone que también van a tener fuertes ajustes inflacionarios. Definitivamente eso nos obliga a nosotros a tener que salir cada una de las actividades a pelear. Con un dato fenomenal. Tenemos una gran cantidad de trabajadores informales cuya paritaria, digamos, se pelea en el día a día de acuerdo a lo que quiera pagar cada uno de los trabajadores, de los empresarios que lo tienen contratado en negro. Y ese es un gran dato que también es una discusión para hacer en la Argentina. ¿Cuánto ha crecido? Y ahora ha crecido mucho más. Para dar un dato que pinta la situación. En el último año pasado, medido de enero a diciembre, las ART, donde están los trabajadores formales, tuvieron una pérdida de 200.000 cápitas. Esto quiere decir que había 200.000 trabajadores que dejaron de tener su formalidad. O fueron al desempleo o fueron a la informalidad. Ese es un dato tremendo, relevante y aparte se puede constatar, bueno, es de mi actividad, con lo cual lo conozco claramente. Y la caída de más de 12.000 pequeñas y micropymes del interior del país. Eso es vuelvo a insistir con esto. En ningún dato que ustedes quieran mirar sobre algún discurso del presidente, del ministro de Economía, de algún ministro de Producción que tengan, del secretario de Trabajo, van a encontrar la palabra producción y trabajo. Es siempre una macro que habla sobre los números de la cuestión financiera, pero no sobre lo que queremos todos, el país que viene. No, el país no va a crecer solamente con vaca muerta y con lo que se pueda aportar en energía. El país crece con la enorme capacidad que tiene de producción de aquellos que invierten en el interior profundo y sobre cada una de las actividades donde se han hecho fuerte la Argentina. La mecánica, la metalmecánica, la industria automotriz, bueno, por supuesto el campo. Para eso estamos nosotros. Hay un dato, que es un dato político. Si el gobierno quiere que nosotros seamos adversarios políticos, se está equivocando. Nosotros lo que queremos ser son explicarles a ellos que somos quienes representamos la demanda de los intereses de los trabajadores, que estamos disconformes con el gobierno que está llevando adelante. Pero nosotros no somos el partido político al que tiene que oponerse. ¿Pero a vos te parece que al gobierno le interesa ese dato político? Bueno, cuando nos ponen y nos dicen que somos, qué sé yo, cuando hablan de los orcos, de los mandriles y qué sé yo, nos incluye a todos nosotros. Bueno, el presidente estaba cantando con Fantino hace unos días nada más, ¿no? Claro, de los mandriles. Sí, hablaba de que se jactaba de que habían destruido el sindicalismo. Total. Es un mal dato destruir el sindicalismo. No importa que si a Javier Milei le gusta o no la cara de Jorge Sola, de Daer, de Martínez, de quien sea. Lo que tiene que pensar es que del otro lado, cuando el sindicalismo está predispuesto a generar la asociación estratégica con el inversor para que se desarrolle el país, tiene un gran actor social ahí, cualquiera sea el gobierno. Pero bueno, si nos lleva a llevarnos a adversario político es porque con nosotros no quiere conversar. Y bueno, pruebas me remito. Exactamente. Susi, alto acatamiento del Satsai además, ¿no? Sí, totalmente. Escuchándolo a Jorge hizo una muy buena síntesis de todo lo que vino pasando y la gente, sin tenerlo a lo mejor tan traducido de esta manera,
clara y teorizada en la línea del tiempo que va pasando esto, siente totalmente lo que está ocurriendo, lo siente en el bolsillo esencialmente, pero en otras cosas que son de la vida diaria, que nota todo esto, que todos tenemos un familiar que trabajaba en la administración pública y quedó desempleado, que tiene una pymes, que cerró un comercio, o sea, es tan visible que el acatamiento fue masivo, yo creo, y en el sentido, además, con todo lo que hay que trabajar desde el llano, desde la poca capacidad que tenemos nosotros para llegar, si bien hoy, digamos, es más porque hay medios alternativos para llegar a los trabajadores, pero en realidad siguen siendo pocos con la fuerza que tenemos que contrastar, ¿no? O sea, nosotros no hubiéramos hecho un paro en este momento de no estar seguros. Lo hablamos con vos hace unos programas. Claro. Sí, lo hablamos. O sea, y aprovecho, ¿no? Esto desde hace tiempo mucha gente se podía escuchar decir y para cuándo el paro y por qué la CGT no hace un paro. Sí. Bueno. ¿Dónde está la CGT que no responde a los trabajadores y todo eso? Sí. Y el alto apoyo que ha tenido hasta hace un tiempo atrás este presidente, obviamente se daba de choque con la posibilidad de hacer un paro. O sea, hoy vemos que la gente, digamos, reclamaba a los verdaderos trabajadores, no los que están al frente de un programa de televisión y que dicen dónde está la CGT. Ayer escuchaba, bueno, solo saldrán cuando les toquen las cajas de las obras sociales, que como a veces qué desconocimiento. Claro, tal cual, porque ya desconocimiento, pasa. Dios mío. Y venía justamente de un conductor que es bastante progresista en muchos de sus relatos, de los comentarios que hace. Y yo digo, el tema de la salud nos está pegando de una manera terrible, atroz, en los hospitales, en las obras sociales. O sea, los salarios no han llegado a compensar todo lo médico ha aumentado. Desde hace mucho viene esto, pero en los últimos 2 años es prácticamente imposible. Entonces, nosotros que hacemos todo esto, que somos los que tenemos que tratar de buscar bajo tierra la solución para un compañero que hace 20 años que es afiliado nuestro, que tiene un hijo enfermo, que tiene carencias terribles y que todavía siga ese viejo dilatado, esa dilatada frase antagónica de cuando le toquen la caja de las obras sociales. O sea, yo quisiera saber qué pasaría en este país o qué hubiese pasado si la salud de los trabajadores no hubiese sido cuidada por los sindicatos. Hay sindicatos que tienen sanatorios magistrales, que han dado salud, y no es el mejor momento. Pero eso me da mucha... si lo conocés no lo podés decir. Ahora les pregunto a los dos sobre la experiencia, ¿no?, que tienen desde el ámbito sindical. ¿Qué es lo que está pasando? Porque este gobierno vino a hacer una nueva política, que eso está clarísimo, no hace una política que uno estaba acostumbrado, es una cosa bastante cruel, descarnada, hasta además una falta al respeto a la vida, ¿no?, al otro, ¿no?, como el ser humano. Pero también vino a poner sobre la palestra esto que vos decías en un momento, Jorge, hace un ratito, que los sindicatos no sirven, que son el enemigo, que son los viejos que están todo el tiempo sentados en el mismo sillón y que al final nunca se renuevan. Vino a poner esa palestra, vino a poner en la palestra esto. Y hay una parte de los trabajadores, sea o no relación de dependencia, porque lo he escuchado en compañeros que están en relación de dependencia, que están dentro del sindicato, que dicen, che, la verdad que sí, es cierto, ahora estoy harto, esto no se puede. ¿Cómo se lee o cómo se le explica a la sociedad la importancia de tener una representación sindical? Primero, digamos, lo que tenemos que tener en claro, digamos, que la sociedad tiene una representación en Milei que por más allá que nos duela, si no hubiera ganado Milei y hubiera sido Massa el presidente, ese núcleo duro que representa Milei hubiera estado igual.
Con lo cual, me parece que nuestra primera gran obligación como dirigentes que somos, no somos dirigentes políticos, somos dirigentes gremiales primero, luego seremos políticos si ejercemos, pero primero somos dirigentes gremiales. Lo primero que tenemos que hacer es leer el tono de la sociedad actual, que es diferente al de hace 5 años atrás. 5 años nada más. ¿En qué cambió? Es una sociedad mucho más reactiva, que calla más de lo que dice y que cuando acciona, lo acciona luego de haber callado mucho tiempo. A Milei nadie se lo vio venir, sin embargo la sociedad lo había visto venir y la sociedad lo votó. Las razones que están serán de todo tipo, pero efectivamente hay una sociedad diferente, a la que nosotros tenemos que saber cómo representar y cómo escucharla también, porque esa sociedad es la que nosotros representamos. Si hay algo que hicimos muy claramente desde todo el movimiento obrero, fue advertir sobre los derechos que iban a ser conculcados con un gobierno de la calidad de los que se ofrecían en aquel momento. Llámese Patricia Bullrich o llámese Milei. Bueno, después terminaron asociándose. Efectivamente, a muchos no pudimos convencerlos. También tendrá que hacerse cargo la política de lo que se ofrece para eso. Y efectivamente nosotros somos un actor social tan importante, el sindicalismo, que exactamente cuando nos ponen en ese round es porque nos quieren subir a un lugar en el que nosotros no competimos. No. Nosotros competimos y le decimos, mire, están haciendo mal las cosas, están haciendo mal las cosas. Toda solución gremial necesita una solución política. Y la solución política primero tiene que tener una mirada social que hoy está siendo de algún modo desechada. Y es decir, primero tengo que escuchar como dirigente todo lo que está dando vuelta y ahí salir con una representación que permita una solución. ¿Qué está dando vuelta? ¿Qué está dando vuelta? ¿Qué está dando vuelta? A ver. Un mundo diferente, primero, digamos. Ya el trabajo no era lo que era antes. Si vamos a ponernos a mirarnos sobre lo que nosotros representamos. Las modalidades de ese trabajo no son las que eran antes. ¿Qué dice quienes se oponen a nosotros? Que no es solamente el poder ejecutivo, sino que hay un montón más que están en ese rol. ¿Qué dicen? Bueno, no representan al trabajo actual. Miren, les quiero decir que cada convenio colectivo que llevamos adelante nosotros tiene una actualización con las nuevas modalidades de trabajo que significan una reforma. Entonces, nosotros empezamos a representar. ¿Qué es lo que sigue igual? Y que los empresarios siguen contratando en negro. Porque esa culpa no es del sindicalismo, sino que es precisamente de quien contrata. Y esa culpa es del empresario que lo hace y del sistema que lo permite. Luego lo que nosotros tenemos que hacer es adelantarnos a lo que viene. Y para adelantarnos a lo que viene tenemos que saber de qué manera podemos pensar y poner en marcha la enorme estructura que el movimiento obrero tiene, que tenemos territorialidad, militancia, estructuras gremiales, estructuras sanatoriales, delegaciones en todo y cada uno en lugar del país con un federalismo enorme y una capacidad intelectual que hay que ponerla al servicio de un nuevo modelo de país, cosa que ya hicimos y que la política se la ofrecimos en un documento que se llama Argentina para un país con desarrollo, producción y trabajo hacia un nuevo contrato social. Porque nosotros creemos que tiene que haber un nuevo contrato social, que eso lo tenemos que hacer en conjunto con la política. Con el peronismo no alcanza. Necesitamos a todos aquellos que se están dentro del marco nacional y popular. Pero el acuerdo no es en la macropolítica, sino que es con la sociedad. Y para eso tenemos que estar... Hay 4 o 5 cosas que nos vamos a poner de acuerdo todos los que estamos de este lado, que creo que no pueden pasar. Quedan en evidencia en cualquier movilización. La educación pública, la salud, los jubilados, los derechos de los trabajos. Con eso nos vamos a poner de acuerdo, con los radicales, sean alfonsinistas o no sean alfonsinistas, con el socialismo, con los partidos provinciales. Bueno, ese es el frente que hay que armar ante una derecha que no dudó en abrazarse cuando tenía que hacerlo, porque el abrazo Milei-Macri significa eso. Dos tipos que piensan diferente, pero que para la acción se juntaron y bueno, terminaron en la presidencia. Sí, claro, bueno, pero dentro de esos que vos decís que hay que hacer un nuevo contrato social y que hay que hablar además también con la sociedad, te encontrás con esos mismos representantes dentro de la Cámara de Diputados o senadores que después cuando dicen en la plaza, qué barbaridad, tenés razón, yo apoyo tu reclamo, después van a votar distinto.
Sí, claro, bueno, ese es el contrato político que no respetan para con quienes los votaron. Eso es una gran verdad. Y además, lo que tenemos que tener en claro es que nuestro diálogo con la sociedad tiene que ser de igual a igual. Yo no puedo bajarle línea a los pibes que se incorporan a laburar en seguros. ¿Sabes por qué no le puedo bajar línea? Primero, porque te escuchan menos. Y segundo, porque a veces vienen ya directamente... seteados. Claro. Sí, vienen seteados. Que no quiere decir que esté mal, simplemente que piensan diferente. Entonces, lo primero que tengo que hacer es escuchar lo que hay allí, para luego tratar de decir y convencer, porque de eso se trata, de convencer de que hay un camino diferente. Y además puedo escuchar que en otros lados puede haber soluciones a los problemas que yo también tengo. Y eso es la política. En la política, en la dirigencia en general, nos cuesta mucho a veces creer que la verdad no está en lo que uno piensa, sino en lo que cada uno va aportando. Esas verdades subjetivas terminan hablando la verdad real. Totalmente. Y eso es lo que tenemos que buscar. Ese puente. Es un camino complicado. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Bueno, a ver, con esta sonrisa vamos a compartir con ustedes el Social Atlético Televisión, mira. Por una nueva fecha del fútbol femenino de Primera División, en Moreno, en el 12 de agosto, el SAT recibió a Ferro. Y cuando no iba a abrir el marcador, Zoraida Leguizamón. Previo a ello, dejó desparramada a la arquera de Caballito y luego definió con la zurda para poner en ventaja a la tele. Luego, Caro Sailer iba a detener el penal que tuvo a su favor la visita. En el complemento iban a tener por lado algunas situaciones, pero no se iban a sacar más diferencias. Victoria de la tele, 1-0 ante Ferro. Continuamos ahora sí en Imagen de Trabajo después del fútbol y decía Jorge hace instantes nada más, esto de no puedo hablar con una persona que recién ingresa porque en realidad necesito que entienda por dónde nosotros vamos, tratar de convencerlo, de mostrarle otra cosa. Bueno, acá hay cursos que de hecho Susana ahora nos va a empezar a contar. El primero, Susi, que me interesa porque va a empezar en unas horas nada más, que es el curso de formación, ¿no? Que estamos hablando de formación sindical. ¿Qué lee uno cuando va a esa formación? Bueno, en realidad, digamos, nosotros hace bastante tiempo entendimos que teníamos que dar cierta formación. O sea, no hay una escuela de dirigencia sindical donde uno aprende, pasa a ser delegado porque es el mejor compañero, porque es el que tiene cierta actitud para llevar adelante reclamos. Pero bueno, hay un montón de cosas que no sabe, obviamente no se saben. Entonces, nos hemos dado la tarea de preparar cuadros dentro de todo lo que tiene que ver con conocimiento de las leyes de contrato de trabajo, la negociación colectiva, la ley de asociaciones sindicales, los convenios internacionales que adhieren a nuestra Constitución, cursos de oratoria, cursos de historia del movimiento obrero y los movimientos sociales que en la línea del tiempo, digamos, la CGT o las asociaciones de trabajadores que iniciaron lo que fue después la Confederación General del Trabajo, pero qué situación económica acompañaba a cada situación de los trabajadores y cómo se fue desarrollando. Ahora tenemos uno que se va a hacer sobre el pensamiento nacional, que está muy interesante porque va a haber muchos panelistas y es para fines de mayo. Bien. Queremos invitar, hay tiempo para la inscripción, pero entendiendo el análisis del pensamiento nacional desde muchas aristas. O sea, porque esto lo podemos interpretar desde el lado político, desde el lado de la cultura, desde el lado de muchísimas cosas que hace y que determinan después también una forma de votar, una forma de autopercibirse, de saber autopercibirse desde un estatus social y autopercibirse con una nacionalidad y una identificación de pertenencia. Eso se va a desarrollar 29, 30, 31 de mayo. Sí. Y de hecho hay una prórroga para la presentación, de hecho, de ponencias y demás, hasta el 21 de abril. ¿Estamos? Esas ponencias son más dirigidas a los que están estudiando. En carreras, digamos, que están ligadas en lo social. Bien. La invitación es abierta al público en general para participar y escuchar justamente esas ponencias que tienen una vuelta de rosca sobre esto que decía un poco Jorge.
teníamos una idea, la más jaurechiana, por decirlo de alguna, que sí, que es maravillosa, pero también reinterpretar esa cuestión del pensamiento nacional hoy, ¿no? O Bien. sea, no estamos en el mismo punto que hace 20 años respecto de cómo pensamos nuestra sociedad. Y para el programa de formación sindical que va a empezar hoy, 17, aquellas personas que todavía no se inscribieron, porque si bien la inscripción cerró el 14 de abril, ¿pueden ir igualmente? Sí. ¿Pueden sumarse? Hicimos una gran campaña Ok. para que, lo que quiero subrayar de estos en especial, el anterior es local, es Sí. presencial, con lo cual va a poder concurrir gente de la zona. De la zona. Sí, o que se quiera movilizar, diríamos. Exacto. Los otros cursos que nosotros venimos haciendo se dan a través, son online, entonces podemos llegar a cualquier parte del país. Es muy difícil capacitar, tenemos un país muy grande. Y bueno, después de la pandemia nos dimos cuenta también que algunas cosas que ya veníamos haciendo a través del e-learning podíamos adaptarla a lo sindical, donde venimos trabajando conjuntamente con la UMED. La idea la llevamos allá y tratamos de ver más o menos cuáles son las necesidades que vamos encontrando en los distintos gremios y aunamos los criterios para decir, bueno, ahora podríamos trabajar esto. Toda esta información está en la página del SATSAI, ¿verdad? Sí, El sí. www.satsai.com.ar. Exacto. Nos quedan muy poquitos minutos de programa, pero contame, ¿quién está cumpliendo años? Está cumpliendo años nuestra plataforma e-learning, que es una plataforma que comenzó para capacitar profesionalmente a los trabajadores. Empezamos con las cuestiones más básicas en su momento, con iluminación, cámara, y nos fuimos ayornando a todo lo que es redes, a todo, déjame que te digo bien exactamente, porque aparte tratamos sobre inteligencia artificial. Importantísimo programa, la inteligencia artificial para todos. No lo mencioné, el programa de formación sindical que va a estar empezando pronto es Introducción al Marketing Digital. Y lo que estamos por comenzar desde el lado profesional tiene que ver con edición profesional de video. Bien. Es un curso teórico práctico, es intensivo, de nivel inicial, y el primer paso es la comprensión del código televisivo. Lo bueno de esto es que los contenidos están actualizados, incorporan las nuevas tecnologías de software y la aplicación de la inteligencia artificial. Nosotros veníamos trabajando esto, pero este año le incorporamos esta cuestión de la inteligencia artificial y siempre los vamos como ajustando, ¿no? Porque actualizando es la palabra, ¿no? Que decía Jorge también Sí, con los convenios colectivos, acá también con la capacitación. Susi, mil gracias, ¿eh? No, ustedes. Un placer. Gracias, Jorge. Un ustedes, placer, ¿eh? a ustedes, Y muchas cuando quieras tenés la silla acá, Muy bien. claramente vamos a hablar un poquito de política. Y de lo que vos y yo tenemos que saber, además, porque somos laburantes y de esto se trata. Gracias por estar del otro lado. Nos encontramos la semana que viene. Chao.